Le podemos confirmar que a la medianoche el presidente publicó finalmente el plan B de reforma electoral, con lo que empiezan a correr los plazos para que la Corte resuelva las impugnaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda publicó la lista de propiedades de Genaro García Luna en Florida por casi 18 millones de dólares y que le reclama a Estados Unidos. Esto, de acuerdo con la necropsia, fueron 28 disparos los que recibieron los 5 chavos acribillados el domingo en Nuevo Laredo y por lo que son investigados elementos del ejército mexicano. ¿En dónde se compran las toneladas de cable que se roban del metro de la Ciudad de México? Un problema que las autoridades capitalinas han puesto incisivamente sobre la mesa. Esta mañana le tendré un reportaje que lo descubre. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa N+ en Ciudad de México. Hoy es jueves 2 de marzo. Es así como arrancamos. Despierta, un noticiero de N. Oiga, y antes, esta madrugada, el cielo se iluminó con la alineación de 30 grados centígrados en la Ciudad de México, más los que van a subir las miles de velas que se van a tener que encender en todos los pasteles. Es difícil llegar al quinto. No, nos ha costado muchísimo trabajo encontrar un pastel en el que quepan esa cantidad de velas. Escucha lo que está diciendo. Es difícil llegar al quinto. Al quinto piso. ¡Sexto! No, ¡Séptimo! ¿Qué digo? ¡Sexto, séptimo! ¡Quinto piso! ¡Qué bárbaro! Está enojado desde lo que le dije ayer, ¿verdad? De las cosas del tango. Séptimo piso, No, Anselmo. no, eso es el quinto. Hace 59 años. Difícil Digo, son conseguir el muchas. pastel, Toño. Lleva 3 años Pero cumpliendo fíjate. 59, pero bueno, está bien. Eres mucho más grande que yo, de tamaño Un poquito, unos meses. y como 40 centímetros. Feliz cumpleaños. Muchísimas Felicidades, gracias. Anselmín. Muchísimas gracias. Felicidades. Lo queremos gracias. mucho, ya sabes. Gracias, muchas Y le gracias. van a regalar a Anselmo una convocatoria de la selección mexicana, la primera de Diego Coca, que va a tener sorpresas o no. No, no creo que. ¿No va a tener No. sorpresas? ¿Tú esperas sorpresa? No, la verdad. No. Bueno, pero a ver. ¿Qué sería una sorpresa? Que desaparecieran todos los Guardado y veteranos. ellos. No, Guardado pero ya no. está, Guardado no va. No, Guardado ya pero dijo que no. sorpresa sería que no llamara a Memo Ochoa, por ejemplo. A Ochoa, Sí lo va a Herrera, llamar. Moreno no va, no lo van a Moreno. Herrera. A ver, yo le meto ahorita unos tacos. Por cierto, canceló los tacos que iba a traer mañana. A que vienen Por culpa de Ochoa Silva. Ochoa y Herrera. y Herrera. Yo Ah, también Héctor creo. Herrera. Yo también, Yo también creo. Entonces no le podemos Yo meter. también creo que viene, pero de todas maneras paga los tacos. Dijo, ya estaba todo para mañana Sí. y los canceló de última Algo, hora. algo. No, extraño ya está están sucediendo. hasta pagados. Ah, por favor. Sí. Oye, no, yo creo que no va a haber sorpresas. Es bien importante ganar estos primeros partidos. Hay que cambiar la imagen a la selección y solamente se va a cambiar con resultados Hay positivos. que ganar. Por eso, solamente con en eso. realidad, ¿qué importancia tiene si juega fulano o sutano? Lo que necesita Diego Coca es dar resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Ganar la Nations League y empezar a caminar con una selección que empiece a recuperar la confianza del Tengo una aficionado, pregunta. ¿no? Después de toda la polémica que se desató y sobre todo de los resultados en Qatar, ¿llamará en algún momento al Chicharito? Híjole. Yo creo que sí, le va a dar su oportunidad. Pero yo creo que el que viene como, no sé si como titular, Santi Jiménez es el... Santi Henry tendría que ser Debería de en ser. este momento, ¿no? Sí, claro, Santi y Henry es la lógica, pero es que lo de Chicharito es un buen tema, sin duda, ¿no? Digo, está Ya ven, lesionado. ya Está sabía que lesionado. decía. Está lesionado y llamará a Vela. No, no es cierto. ¿Querrá ver a venir a la selección con Diego Coca? No, bueno, ya estamos deseando. Más adelante platicamos. Claro Hoy que entonces sí. la primera convocatoria del nuevo director técnico de la selección nacional. Hay información internacional, Quique. 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante asesinan en Sinaloa. A las 10 de la noche con 40 minutos se registró un sismo magnitud 5. Y esto que ya le adelantaba en Sinaloa, asesinaron a golpes a Violeta Navarro. 6 con 50. Pausa. Volvemos. Feliz cumpleaños número 70, don Anselmo. Gracias, muchas gracias, Toño, don Anselmo. Y en unos minutitos después del resumen, 130 pesos por un... Muchas gracias, Vivi. Estos son los resultados de las necropias practicadas a los 5 chavos que murieron en Nuevo Laredo. Lo que queda claro, no solo por los testimonios de los sobrevivientes, sino del propio informe del ejército, es que en ese momento, en esa camioneta, los chavos estaban desarmados. Y fue hasta ayer cuando el presidente López Obrador pidió en su conferencia que se investigue el caso de Nuevo Laredo y que no se oculte nada. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su primera... en su primer posicionamiento al respecto de esto, dijo que habría que esperar una vez. Pero bueno, sobre esto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la
La Unidad de Inteligencia Financiera también publicó la lista de los bienes que reclama en Miami y que presuntamente García Luna, su esposa y socios compraron con dinero desviado desde México. Se trata de 19 propiedades con un valor de 17.9 millones de dólares, según la UIF, el equivalente a 331 millones de pesos. Todas están bastante cerca en la zona más exclusiva en esa ciudad de Florida. Veamos algunas. La más cara es esta casa con un valor en el mercado de 4.2 millones de dólares. Le sigue un departamento en este complejo de 2.2 millones de dólares. En esta torre, al lado del mar, le identificó 2 departamentos que cuestan 2.3 millones de dólares. En este otro inmueble le adjudican 4 departamentos con un valor de 3.2 millones de dólares. En este edificio, también con vista al mar, 3 departamentos de 1.4 millones de dólares o 5 departamentos en este inmueble cerca de la playa que cuestan 2.9 millones de dólares. Cambiamos de tema por completo, se lo adelantábamos al principio de este espacio. A la medianoche de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación finalmente el llamado Plan B de reforma electoral. Veamos de qué se trata. Se abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. A más tardar en abril, el Consejo General del INE deberá identificar las adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del instituto. Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos del pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del instituto. Ya sabe que tendrían que despedir a una buena parte del personal del INE. Se reducirán las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del INE. El secretario ejecutivo del INE, que en este caso es Edmundo Jacobo, tendría que dejar su cargo. El INE deberá expedir un nuevo estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional a más tardar el 30 de julio de este año para unificar sus 2 sistemas, del instituto y de los organismos públicos locales. Los organismos públicos locales deberán hacer sus adecuaciones para reducir su estructura. Se ratifica en este Plan B ya publicado que los actuales consejeros electorales del Consejo General y al titular del órgano interno de control del INE hasta que terminen su encargo. A más tardar en la sesión ordinaria de mayo del 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá un reglamento único que regule el funcionamiento de su estructura orgánica, así como la organización y el funcionamiento de las comisiones del Consejo General y de los órganos del instituto. Le repito entonces, hoy a la medianoche se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de reforma electoral. Estamos en espera de cualquier respuesta o reacción del Instituto Nacional Electoral. Pero vale la pena hablar, ¿qué sigue ahora que se ha publicado este Plan B y cuyos efectos entrarán en vigor mañana viernes? Bueno, empiezan a correr varios plazos legales, por un lado para la implementación de las normas y por el otro para los recursos de impugnación que se van a presentar, que sabemos que se van a presentar, vaya, ya se han presentado algunos. De acuerdo con la ley, se tienen que esperar 30 días después de la entrada en vigor para que se puedan presentar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. En lo que respecta a los plazos para la implementación, destacan algunas acciones que tendrá que hacer el INE. Por ejemplo, se estipula que para abril del 2023, es decir, en un mes, tendrá que identificar las medidas, adecuaciones administrativas, ya le decía, y el costo que implicará la reestructuración orgánica, y para mayo ya debería tener identificado al personal que será despedido. La implementación de las nuevas disposiciones va a dar lugar a otros mecanismos de impugnación que van desde los juicios y amparos de los trabajadores del INE, los que sean despedidos, hasta otros recursos de la ciudadanía que atiendan el llamado del INE de impugnar esta reforma. Eventualmente entrará en juego el Tribunal Electoral, pero la sobrevivencia del Plan B depende, como lo hemos hablado en muchos días, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de nadie más. En este sentido, la Corte tendrá como plazo legal hasta mayo para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Plan B, pues a partir del 1 de junio no se podrán llevar a cabo ninguna modificaciones en materia electoral debido a los procesos electorales. Por eso se exigía que se publicara ya este Plan B. Bueno, en cualquier caso, lo que sucedió ayer es una buena noticia para lo que podría haber sucedido con el INAI, que aquí le denunciamos y le dimos seguimiento hace muchas semanas, que era quedarse inoperante, según el reglamento. ¿Pero quién es Rafael Luna? Es licenciado en Derecho por la UNAM, institución donde obtuvo también la maestría y el doctorado. Inició su carrera como director jurídico de la Comisión Técnica para el Programa de Empleo Rural en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. De 2001 a 2003 fue diputado de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRI.
Entre el 2015 y el 18 fue director de seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc. De 2021 a la fecha, coordinador de la Consultoría Jurídica del Senado de la República. ¿Quién es Ana Yadira Alarcón Márquez? Bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Tiene 2 maestrías por la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid y 2 doctorados también por la UNAM y la Universidad IU Semper. Algunos de los cargos que ha desempeñado son consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, directora general adjunta de Apoyo Jurídico Institucional en la Secretaría de la Función Pública, titular de Responsabilidades y Quejas en el órgano interno de control del entonces IFAI y luego secretaria técnica del Pleno del INAI. También es secretaria técnica de las Comisiones de Gobernación, de Relaciones Exteriores de América del Norte y de Asuntos Fronterizos del Norte del Senado. Ellos son, pues, los 2 nuevos comisionados del INAI. Bueno, en las últimas semanas, el gobierno de la Ciudad de México ha puesto sobre la mesa estos 2 problemas. El robo de coladeras, que por cierto tuvo como resultado una tragedia, el fallecimiento de 2 chavas. Y el robo del cable del metro. El equipo de Despierta documentó los lugares donde se van a vender muchos de estos cables robados. Porque, otra parte, ojo, la sacan de inmediato del país. Y sí, el sacarla requiere de que muchas personas lo sepan. Nos lo cuenta Antonio Nieto. Bueno, no obstante, hay un plan de las autoridades para evitar que se roben el cable del metro. Dicen, de acuerdo con las autoridades capitalinas, se trata de reforzar rondines de las zonas detectadas como focos rojos, tener más vigilancia con las cámaras del C5 para detectar posibles robos, el despliegue de brigadas nocturnas para revisar el estado de las vías previo al inicio de operaciones. ¿En qué estaciones del metro es más frecuente el robo de cables? En la línea 2, entre 4 Caminos y Panteones, así como entre Xola y Tasqueña. En la línea 3, entre Indios Verdes y La Raza. La línea 5, entre el Instituto del Petróleo y Valle Gómez, así como entre Aragón y Oceanía. La línea A también lo padece entre Pantitlán y Guelatao. Y la línea B, entre Ciudad Azteca y Bosques de Aragón. Ahí pues la realidad, ahí pues las acciones de las autoridades para tratar de combatirlo. Con esto nos vamos al resumen porque son las 7:30. Vivi. Muchas gracias, Vivi. Capitán Archie. Con mucho gusto. Rápido le informo que en la conferencia mañanera hace unos instantes el presidente López Obrador, como lo sabíamos, anunció que habló con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y que una de las razones por las que se dio esta comunicación fue para llevar a cabo un plan antiinflacionario para el intercambio económico comercial con diferentes países de América Latina. Esto lo acaba de decir el presidente hace apenas unos minutos. Son las 7:38 a.m. Vamos a hacer una pausa. Antes les recuerdo que este lunes a las 9 de la noche, N+ Focus, la unidad de periodismo de investigación de N+, nos presenta el reportaje Desaparecidas e Ignoradas, el peligro de ser mujer en Nuevo León. Lo van a poder ver en streaming por N+ Media y a través de ViX y nmas.com.mx las veces que quieran, cuando ustedes quieran. ¿De qué platicamos este jueves? Ya iba a decir viernes y me acordé que es jueves, mi querido Genaro por las mañanas. Pues ahí estaremos como siempre. Muchísimas gracias, Genaro. Y también estamos listos para ver la 4ª entrega de este espectacular por el planeta que Alberto Tinoco Guadarrama nos ha presentado a lo largo de esta semana. Oiga, esto es información de última hora que nos reportan desde Argentina. Lamentable y, por supuesto, lo reprobamos como lo reprobará todo el mundo, ¿no? Claro. Fue en diciembre que regresó ahí precisamente. Era el ídolo, era el héroe. No, Gracias, Capi. Vivi. Muchas gracias, Vivi. Gracias, Don